El tema de esta predicación, 6 días trabajarás. Ese es el tema de esta predicación. 6 días trabajarás. A ningún otro mandamiento, Dios, Jesucristo en este caso, le dedicó más tiempo para observarlo como el 4º mandamiento, la ley moral de Dios. Los mandamientos de Dios son conocidos como la ley moral. Y aquellos hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos el deber de guardar cada uno de los mandamientos, porque detrás de observarlos y guardarlos hay bendición de parte de Dios. En Génesis capítulo 2, aún no llegamos a los 10 mandamientos que son entregados en el monte Sinaí, que le entrega a Dios a Moisés con las tablas de la ley. Nos habla del principio de cómo Dios hizo el mundo en el cual vivimos. Y dice el texto 1 de Génesis 2: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo al día 7º. ¿Y qué más, hermanos? Y lo santificó. Uno de los rasgos distintivos de los seguidores de Jesús es de que somos llamados a obedecer cada uno de los mandamientos. Y ahí vamos a mostrar cuánto amamos a Dios. Deje un apartado ahí y vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 19. Mateo 5, 19, ya en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús habla respecto al tema de los mandamientos. Usted me alcanza el texto 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los 10. De manera que cualquiera que quebrante o no obedezca o violente uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, es decir, mas cualquiera que obedezca cada uno de los mandamientos, Jesús dice, y los enseñe, este será llamado, ¿cómo, hermanos? Y aquí hay una contraparte. El que no los obedece y no los enseña, Jesús dice, será pequeño. Pero el que los obedezca, los mandamientos, y los enseñe, este será grande en el reino de Dios. Yo, como pastor, mientras meditaba en este pasaje, pensaba mucho en usted como iglesia. Porque quizás muchos de ustedes no tienen el contexto en relación a los mandamientos. Y qué bendición hay cuando los obedecemos y cuando los guardamos. Con eso en mente, vamos a Génesis una vez más, capítulo 2. Y vamos a ver algunos aspectos importantes en cuanto a este mandamiento, el 4º mandamiento. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y aquí encontramos el momento cuando Dios crea la creación. Dice que después de que creó todo lo que existe, el texto 2, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Es decir, todo lo que hasta ese momento Dios creó es lo que hoy existe. Nada más se ha creado. Pero el texto 2 dice: y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Lo que el texto 2 nos habla es de que Dios nos da un ejemplo. Que después de una jornada de trabajo de 6 días, el 7º día, ¿qué hizo Dios? Reposó. La palabra reposar significa descanso. Dios quería que nosotros entendiéramos lo importante que es el reposo, el descanso. La palabra reposo significa Shabbat, que significa descansar o reposar. Ahora, tampoco confundamos que Dios se cansa, que Dios es como uno. No. Dice Isaías 40:28 que Dios no se cansa
que siempre está para seguir trabajando y cuidando de nosotros. Pero lo que encontramos aquí en el versículo 1 es de que Dios nos da un ejemplo a nosotros, su creación, para saber organizar nuestra vida y nuestros tiempos. Dice que en ese tiempo todo lo que existe fue creado. Miren lo que dice Éxodo 20:11. Dios reposó de toda su obra creadora. Dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que hay una bendición cuando descansa en el 7º día? Dios bendijo el día de reposo. Dios bendijo, y hay una bendición muy grande cuando sus hijos, después de trabajar una jornada y ellos descansan, hay una bendición muy grande. Y sabe que muchas veces como cristianos no podemos cosechar las bendiciones de Dios porque constantemente se violenta lo que Dios ha establecido. Dios dice el texto que leímos que Dios bendijo el 7º día y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, hay una bendición en ese día. Y usted puede decir, pastor, ¿cuál es ese 7º día? En el caso nuestro, el día de reposo es el día que nos congregamos, los domingos. En el Nuevo Testamento es el día del Señor. En el Antiguo Testamento es el día de reposo. Dios quiere que tengamos presente esta palabra porque Él quiere bendecirnos. La palabra de Dios nos habla entonces de que Él bendijo. Hay una bendición muy grande. Desafortunadamente, el hombre ha malinterpretado las cosas de Dios. Vamos a ir a Isaías, capítulo 58, versículo 13. Hay una bendición muy grande cuando los hijos de Dios consideramos su palabra. Isaías 58, 13. Es imposible crecer espiritualmente, es imposible madurar si nosotros como hijos de Dios no contemplamos este mandamiento en nuestras vidas. Dios estableció y nos dejó un ejemplo para que aprendamos a organizar nuestra vida y nuestras actividades. ¿Qué significa? De lunes a sábado, haz lo que tengas que hacer. Vete a la escuela, estudia, ve a tu negocio, trabaja, trae para tus hijos las cosas. Pero el día 7º es un tiempo para que le des reposo a tu alma. Amén. Toda la semana, los que estamos aquí presentes, tenemos situaciones difíciles que nos agotan y nos cansan. De lunes a sábado enfrentamos problemas, dificultades. Y lo que Dios establece y la razón de su bendición es porque después de esos días Dios quiere que tengamos descanso, que nuestra alma, nuestro espíritu tenga un descanso de las cosas terrenales para enfocarnos en lo más importante, que es la eternidad de nuestras almas. Por eso Dios lo bendice. Pero desafortunadamente los hijos de Dios hacen todo lo contrario. Tienen 6 días y quieren 7. Y si hubiera 8, los 8 sería para trabajar y hacer las cosas que para ti son importantes. Miren lo que dice Isaías. Ponga su vista ahí. Si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, ¿cómo, hermanos? Delicia. ¿Qué significa? Descansar en el Señor es una delicia. Es un refrigerio. Que después de 6 días de trabajo llegues a la casa de Dios y escuches su palabra y le alabes, es una delicia. No es un trabajo, no es una carga asistir un día como el día de hoy a la casa de Dios para escuchar su palabra. Es una bendición muy grande, hermanos. Para algunos es una carga. Es domingo.
¿No hay otra cosa más importante que el culto? Algunos dirían. Es domingo, no podemos hacer algo diferente a que estar en el templo. Es una delicia las cosas de Dios. Dice el texto 13: y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando ¿qué? Ni hablando ¿qué? ¿Y qué sucede, hermanos, un día como hoy? La gente busca, es que yo quiero hacer mi voluntad hoy. Si tú considerares que este día es de suma importancia, no para que hagas lo que tengas que hacer, no para lo que no te alcanzó de lunes a sábado, sino para que hagas la voluntad de Dios. Amén. Ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuándo? Cuando dejes de hacer lo tuyo en el día del Señor y hagas la voluntad de Dios. Y yo, dice el texto 14, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová, ¿qué, hermanos? Es decir, hay una bendición cuando guardamos un día como hoy para alimentar nuestra alma. Y usted podrá decir, pastor, yo vengo al culto. ¿Cuánto dura el culto? 2 horas. Y el mandamiento dice, un día. Un día. Es decir, a veces es lamentable que sales del culto y vas otra vez a enfrascarte a las cosas cotidianas de la vida, cuando Dios quiere que descanses tu alma y pienses en la bendición que tienes de estar vivo. Porque es lamentable que estamos en la casa de Dios como ahorita y estamos pensando que después de aquí vamos a hacer otras cosas importantes, cuando Dios dice, ese día es para que reconozcas y recuerdes que después de 6 días te guardé, te cuidé, te bendije, te sostuve. Amén. Para que reconozcamos la bendición de Dios en nuestras vidas, hermanos. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 2, versículo 3. Dios promete que la vida espiritual de sus hijos, al guardar su palabra, serán bendecidas. Si usted reconoce que el día del Señor, el domingo, cuando nos congregamos aquí, usted asiste, Dios promete bendecir su alma y bendecir su espíritu. ¿Sabe que hacía un poco de matemáticas y una persona de 21 años, si guardara el mandamiento de un día para el Señor, 3 años de los 21 estaría escuchando de Dios constantemente? La pregunta es, ¿sucederá eso en nuestras vidas? Mire lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios el 7º día. ¿Y lo que, hermanos? Y lo santificó. La palabra santificar significa apartar algo o a alguien del uso común para un uso especial. Amén. Eso es santificar. ¿Cuál es la diferencia entre el domingo y el sábado? O el domingo y el martes. O el domingo y el jueves, si todos los días son del Señor. La diferencia es que el 7º día, o el día que se establece como el día del Señor, lo ocupamos o lo sacamos del uso común para un uso especial. Amén. Y eso es sumamente importante. Vamos a entenderlo un poco más. Daniel capítulo 5, versículo 1. Dios separó ese día de los otros días para que fuera un día especial. Daniel capítulo 5, versículo 1. Antes de que lo leamos y después de que usted busque la cita, Salomón construyó el templo para que fuera dedicado a Dios. Ese templo de los sacrificios tenía un uso exclusivo. Era de materiales, de cemento, de piedra, etc.
Y había otros edificios, pero ese en particular tenía un uso y era dedicado a Dios. Y eso es santificar. Algo de lo común se coloca para algo especial. Y tenemos en Daniel capítulo 5 un ejemplo. En ese templo de Salomón que fue construido para ofrecer a Dios sacrificio, también se dedicaron utensilios, copas, candelabros, que serían usados para ministrar en el templo. Había otros vasos, pero ¿cuál era la diferencia con los que eran dedicados a Dios? Versículo 1. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Nos habla aquí de un rey que tenía poder y que tuvo una fiesta y comenzó a beber. Texto 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaban en Jerusalén. ¿Y qué hicieron, hermanos? Esos vasos eran santificados a Dios. Tenían un uso especial y era la adoración al Dios creador. Belsasar, en su ignorancia, no le importó y menospreció lo que para Dios era santo. Y eso fue trágico para su vida. Dice el texto 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey, ¿qué, hermanos? Vale. ¿Por qué? Porque Dios no toma como inocente aquel que violenta lo que él santificó. Y no permitiría que este rey grosero Belsasar ultrajara y violentara aquello que él santificó. Lo que Dios apartó y santificó para su uso de adoración se tiene que respetar. Amén. Incluyendo el día del Señor. Si para ti es un día común y corriente y tú lo menosprecias, te estás metiendo con Dios. No verás bendición en tu vida. No verás prosperidad espiritual en tu vida. No crecerás en el Señor porque estás constantemente violentando el mandamiento. Amén. Esto es fuerte, hermanos. Pero Dios quiere que crezcamos en el Señor. Amén. Miren lo que dice el texto 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¡Qué escena tan difícil! Se le fue la borrachera a este hombre. Se le fue la borrachera. Porque cuando una persona con o sin conocimiento violenta lo que Dios santificó, viene juicio de Dios para su vida. Y probablemente esta tarde Dios te habla a ti, que después de tantos años en el Señor no has crecido espiritualmente, y puede ser porque no estás guardando el mandamiento que Dios estableció. Trabajarás 6 días, haz lo que tengas que hacer de lunes a sábado, pero el domingo concéntrate, ven a la casa de Dios, trae tu familia y dale a Dios gracias. Terminará el domingo y tendrás 6 días más. Pero el 7º día, el día que nos congregamos aquí en la iglesia, descansa tu alma y busca de Dios. Amén. Es lamentable que no entendemos, porque se violenta constantemente este mandamiento. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, aquí encontramos, porque mandan a traer a Daniel para que le interprete el sueño.
no el sueño, sino lo que estaba escribiendo la mano en la pared. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, distes alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos, nunca, ¿qué, hermanos? Honraste. Esto es fuerte. Cuando Dios santificó ese día, quería que su pueblo entendiera el propósito que tiene ese día en especial. Si Dios lo bendijo y si Dios lo apartó, es para que caminemos nosotros en esa voluntad, hermano. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere madurar en el Señor? Trabaje 6 días, haga lo que tenga que hacer. Pero el día del Señor, arréglese. Con su familia, organícela. ¿Y sabes qué, amor? Vámonos al templo a escuchar palabra de Dios. Vamos a darle a Dios gracias porque nos bendijo 6 días. Amén. Nos dio trabajo, nos ha alimentado, nos ha cuidado del peligro. Es un tiempo para darle a Dios gracias. Amén. ¿Sabe qué quiere Dios, hermano, este día como el que estamos aquí? Es que reconozcamos que nuestra vida está en sus manos. Amén. Y que si hemos llegado a un domingo, ha sido gracias a su misericordia. Amén. Esta semana hemos visto cuadros tristes de gente que fallece. Usted está vivo, déle a Dios gracias. Amén. Porque llegó a este día. Amén. Una palabra profunda de parte de Dios esta tarde para nosotros. Continuamos el texto 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto, ¿qué, hermanos? Fin. ¿Por qué este juicio para Belsasar? ¿Por qué fue tan duro este juicio? ¿Sabe por qué? Porque usurpó, violentó lo que Dios santificó. Y quizás usted no va a morir como Belsasar, pero no crecerá espiritualmente. Siempre será alguien pequeño. Nunca va a madurar. Pasarán los años en la iglesia y nunca crecerá en el Señor, porque constantemente violentó lo que Dios santificó y lo que Dios bendijo. Amén. Versículo 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Se acabó el reinado de este hombre. Solamente la única razón de este juicio es porque tomó los vasos santificados para beber vino. Aquí en la iglesia, de repente, hermanos, traen cosas para que las dediquemos a Dios. ¿Cierto? Y puede ser desde un micrófono, una bocina, el mismo atril, una Biblia. Cuando eso es dedicado a Dios, significa que se tomó del uso natural y común para tener una dedicación hacia Dios. Amén. Y si usted toma eso en poco y lo hace para otras cosas, se mete con Dios. Amén. No conmigo, se mete con Dios. Y Dios vendrá contra usted. Este lugar donde estamos ha sido dedicado a Dios. Amén. Y no puede ser usado para otra cosa más que para la predicación de la palabra. Amén. No puede ser usado como comedor, ni como lugar de eventos. Es para la predicación de la palabra. Para eso se consagró, Así tiene que hacerse el servicio en este lugar, hermanos. Y eso hay que tenerlo muy en mente y considerarlo de parte de Dios. Amén. Vamos a volver a Génesis, capítulo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él, ¿qué, hermanos? En él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Dios había trabajado y ese día lo hizo con un propósito, para que nosotros pudiéramos considerarlo y poder tomarlo como ejemplo. Vamos a ir a Marcos, capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27. ¿Ya lo tiene? Mira lo que dice el texto. También les dijo: el día de reposo, o el séptimo día, fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre. Es decir, esto Dios lo estableció para un beneficio de usted y de mí como personas. ¿Sabe que trabajar 7 días a la semana también te enferma físicamente? Hay gente que trabaja todos los días, de domingo a lunes. Hasta eso, si la gente lo hace de esa manera desmedida, también causa enfermedad. Descansar un día a la semana trae descanso tanto al cuerpo como al espíritu. Amén. Y al alma. Gloria a Dios. Dios quiere que esta tarde, hermanos, esta palabra la pongamos en nuestro corazón de tal manera Amén. Que podamos crecer. Yo sé que tienes cosas y pendientes en tu vida. Amén. Hazlas de lunes a sábado. Pero el domingo, detén tu vida, tus actividades y busca a Dios, para que tu alma se refresque de tantos contratiempos y cosas que durante la semana vives, porque también necesitamos descansar en el Señor nuestra alma y nuestro espíritu, hermano. Amén. ¿Sabe que cuando yo medito en esto, yo a Dios le doy gracias? Porque en un día como este puedo reconocer lo bueno que Dios ha sido conmigo durante 6 días de la semana. Amén. Y a tus hijos enséñale de igual manera. Haz lo que tengas que hacer en 6 días. Pero dedica un día al Señor. No 2 horas, no 4 horas. No salgas de aquí y te vayas a hacer otras cosas de trabajo, no. Detente. Nunca terminarás el trabajo en tu casa, sino que sea un día en el cual tú puedas descansar con tu familia y reconocer lo bueno que Dios ha sido con tu vida en este día. Dice el texto 27 para concluir. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Dios lo instituyó no porque Dios descansara, no, sino para enseñarle al hombre que él necesita un reposo y un descanso. Amén. Quizás esta tarde llegaste cargado al culto, con situaciones, con problemas, con pendientes. Dios quiere que descanses esta tarde. Amén. Y que aquello que te carga y que te aflige, lo pongas en las manos de Dios. Amén. Mañana será otro día. Y vendrán afanes, y vendrán preocupaciones, pero hoy descansa en Dios. Amén. Pon en sus manos todo lo que te aflige y te carga. Porque vendrán días difíciles en la semana. Y Dios quiere que aprendamos a descansar en sus promesas y que estas horas que vivimos en este día estemos enfocados en lo hermoso que es nuestro Dios y darle descanso a nuestra alma. Amén.